Bienvenidos a otro episodio de Jamás tan argentino. Hoy me siento muy feliz porque puedo charlar un poco con mi amiga Julia. Julia, ¿quieres presentarte? Julia. Con gusto, con gusto. Gracias por tenerme, gracias por invitarme. Mi nombre es Julia. Yo me presento siempre como Julia porque, como acá, cuando me presento como Julia, me pregunta como 5 veces cómo se escribe, cómo se dice, hasta que llego al punto que se escribe exactamente igual, es más fácil decir Julia y ya está, es como mi apodo. Entonces, soy Julia, acá en Muy Argentina. bien. Bueno, Julia, es un gusto charlar con vos y para mí un gusto charlar con una alemana que habla como yo un poco de español. Pero decime, ahora vivís en Argentina. ¿Por qué? Contame tu historia. ¿Por qué vivo en Argentina? Sí, porque es mi hogar, porque acá es donde me siento en casa, acá es donde me siento feliz, acá puedo ser quien quiero ser. Eso es el resumen de los últimos 10 años. Yo conocí Argentina hace 15 años casi, cuando llegué acá después de la secundaria, que quería hacer un año sabático, quería aprender el español. Por eso hablo español como un argentino, porque lo aprendí acá. Esa es la gran ventaja de aprenderlo en el país. Ya te pega el acento y no se te va, o el dialecto, mejor dicho. Y fui a Tucumán, me encantó cómo me trataron los argentinos, que recibieron con los brazos abiertos, a pesar de que no nos entendíamos porque no hablaban inglés, por lo menos en la familia en la que me estaba quedando no hablaba mucho inglés, no hablaban alemán, yo no hablaba español, teníamos que comunicarnos con un diccionario y manos y pies, y aún así, todos me recibían con brazos abiertos, me llevaban a todos lados, me mostraban su cultura, podía ser libre y nadie me decía, no, pero así no se hace, no, pero vos tenés que pensar en tu futuro, no, tienes que estar siempre ocupada y siempre pensar por qué estás haciendo las cosas y ganar plata y todo eso. Y dije, esto es vida, esto es vivir realmente. Y no estar preocupada constantemente de quién otro de vida. Viene también después, es igual en todo el mundo, somos todos humanos, pero la cultura argentina te deja más libertad en eso. No pude soltar la parte alemana dentro de mí, nunca se suelta, entonces volví a Alemania para empezar a estudiar. Estudié una carrera que me permitía volver a Argentina, hice un cuatrimestre de intercambio en Buenos Aires. Esa ciudad me tragó por completo. Dije, tengo que volver a esta ciudad, tengo que conocerla mejor, tengo que conocerla como otra persona, no como estudiante de intercambio, sino como alguien que vive acá. Volví otra vez como estudiante de intercambio, hice una carrera maestría binacional porque eso dije, de vuelta, mente alemana, binacional, título alemán o argentino, me permite trabajar en ambos países. Terminaba esa carrera con 2 cuatrimestres en Argentina, la tesis hecha en español en Argentina, y dije, listo, ahora es el momento de quedarme, porque trabajo acá, tuve mucha suerte porque una semana antes de mi vuelo de vuelta, firmé contrato, fue un gran alivio y me quedé. Ahí sí, empecé a trabajar acá, empecé a vivir la vida normal, como alguien que vive acá normalmente, y me seguía encantando y dije, listo, ahí está, acá está mi vida. Y ya desde hace 2 años trabajo como independiente y me dedico a lo que realmente más me gusta, a escribir. Al fin me puedo llamar escritora, algo que deseaba hacer toda mi vida. Publiqué mi primer libro y aparte, bueno, hago mi vida normal. Mira, es muy interesante que me decís porque yo tengo un amor por la Argentina también. Lamentablemente ahora no puedo vivir en Buenos Aires o Rosario, Córdoba. Me gustaría tanto. Pero cuando quiero explicar a mis amigos por qué tengo ese amor, me van a mirar como es un país con tanto quilombo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada funciona en el país. Y yo no es así. Pero es difícil explicar eso, ¿no? Cómo te sentís como alemana, viviendo en Argentina. La primera pregunta que me hacen cuando dicen que soy alemana es: "¿Qué haces acá?". Pero con esa entonación, ¿qué haces acá? Y bueno, vivo, qué sé yo. Creo que al fin de las cuentas todo llega a la misma respuesta. Me siento bien acá. Sí, hay quilombo, sí, hay estrés, sí, a veces uno sufre y piensa, ¿y si vuelvo? Y después uno vuelve a Alemania de vacaciones y dice, no, puedo volver. Hay cosas que a vos te debe pasar lo mismo, que ya no estás viviendo en Alemania, que cuando vas allá
hay cosas que no te suenan o no te sentís cómodo y decís, no, no puedo volver. Es muy, muy interesante porque dijiste en Argentina puedo vivir mi vida como quiera, ¿no? Y es algo muy, muy interesante porque yo me siento acá en Estados Unidos y ahora hablando el español rioplatense un poquito, pasa algo en mi cerebro, ¿no? En mi alma, porque el alemán ni en pedo va a amar un podcast, ¿sabes? Pero el pequeño argentino tiene ganas de hacerlo, intentarlo al menos. Es muy difícil explicarlo. También te cuento que como casi cada persona argentina tengo psicólogo, hago terapia, pero Hice con psico terapia y estoy muy contenta de haberlo hecho y estoy feliz de contarlo y lo conté a mi familia y todos se callaron porque no me querían criticar, pero sentí en ese silencio ese toquecito de porque hizo terapia, ¿qué hice mal? sí, No, no hiciste nada mal. pero es muy interesante esa sensación que uno puede expresarse mejor a veces en otro idioma, en otro contexto, porque otra vez el Shanky Ant ni una vez va a hacer terapia, o si hacemos de tipo mentiroso, hablando mucho al pero nunca tocar las cosas que duelen. Es interesante ese proceso. ¿Y cómo te sentís viviendo entre mundos? Que tenés tu familia y unos amigos en Alemania. ¿Y cómo te Es, sentís con todo eso? es difícil, pero siento que toda mi vida viví un poco entre mundos. Yo crecí en un pueblo muy, pero muy chico, 4 calles, 150 casas, ningún kiosco. La escuela estaba a 7 kilómetros. La primaria, la secundaria estaba más lejos todavía. Pero yo nací en Berlín y mi papá trabajaba en Berlín. Entonces, de vacaciones, muchas veces nosotros íbamos a Berlín 1 o 2 semanas. Entonces, yo conocía ambos mundos. Conocía ese pueblito tan chiquito y conocía las ciudades grandes. Además, a mí me encantaba leer libros de fantasía porque eso me daba como una escapatoria de ese mundo que yo consideraba tan aburrido. Ahora de adulta yo puedo ver esa vida que tuve de infancia realmente feliz y sin preocupación, digo, qué buena infancia que tuve, pero en ese momento, siendo niña, era aburridísimo, no había nada que hacer. Las madres, y realmente ataco las madres en ese momento porque era una época también de bastante sexismo, de, bueno, eran las amas de casa y los padres trabajaban, aunque las madres muchas veces también tenían un empleo, aparte de que eran amas de casa, que es un trabajo también, pero ellas además se esforzaban muchísimo para que no tuviéramos tanto aburrimiento. A lo que voy es que aparte vivía entre mi vida real, que la consideraba aburrida, y las miles de vidas de las que leía en los libros fantásticos. Entonces siempre vivía entre esos dos mundos. Entonces creo que es eso lo que me hizo que cuando ya era grande, más grande, 19 años, también chiquita, de buscar eso en la vida real, de buscar estar en otro mundo. Yo cuando pienso en mi yo en los 19 años, yo no tenía miedo. Yo no sé cómo no tenía miedo. Yo no hablaba el idioma. Me fui a otro lado del mundo, crucé el océano y no tenía miedo de nada. Dije, no, sí, voy a ir ahí y voy a aprender el idioma. A Tucumán, Sí, ¿entendés? sí, te entiendo, te Le entiendo. decís eso a un argentino que hasta un tucumano dice, ¿por qué a Tucumán? Y bueno, porque me invitaron. Me dijeron, medítate. Vos sabés que invitas a un alemán, el alemán va. Sí, sí, No, no hay es así. invitaciones vacías a un alemán. El No, alemán no, te no, saca no. el calendario y dice: "Bueno, ¿cuándo?". Mm. Ya, pero sí me pasó algo casi lo mismo. Yo elegí irme a Estados Unidos para estudiar y elegí la provincia de Alabama, una universidad en el sur. Mis amigos, todos, qué pelotudos sos. Alabama, al sur, Nueva York, California, quizás Florida. Alabama, sos pelotudo. A mí me encantaba vivir en el sur y es interesante ese proceso. Necesitas algo, un reto, un desafío. Pero hablamos un poco sobre tu vocación, porque sos escritora ahora, ¿no? Sí, sí. Es muy A mí lindo me y gusta decirlo, a mí me gusta decirme escritora. Creo que
Si lo dices en Alemania, lo primero es, viste, que son como muy, pero qué tan exitoso sos. Entonces dicen, pero ¿cuántos libros publicaste? Ay, ¿cuántos vendiste? Acá en Argentina es más libre. Es, escribiste un libro, perfecto, sos escritora. Fin. No Sí, importa cómo lo publicaste, no importa cuántos vendiste, escribiste un libro, publicaste, escribiste un libro, alcanza, ya está, sos escritora. sí, no, es así. En las últimas semanas fui a varios encuentros con escritores y de vuelta fue un abrir la cabeza para mí porque eh, conocí gente que se dedican toda su vida, aparte de sus trabajos que le da de comer, escribir. Y han publicado ellos 40 libros porque quisieron y porque nunca nadie les dijo que no podían. Sí, Y sí, eso sí, me sí. parece fantástico. Yo crecí en un mundo donde todo el tiempo la gente te dice que no, porque no vas a ganar plata con eso, que vas a gastar en eso, es que es muy caro, ¿quién va a querer eso? Acá no importa. ¿Tienes ganas de escribirlo? Escribilo. Te voy a decir Bueno, valerlo es otra cosa. sí, sí, Escribilo. y veo en tu cara la pasión que tenés, ¿no? Escribir algo. Y escribiste un libro para mí muy importante. Y hablamos un rato sobre tu libro. Se llama Un puente. Lo tengo acá Es en español. perfecto. Sí, no, es un libro para mí muy, muy lindo, muy importante también. ¿Puedes contarnos un poco sobre el libro, de qué se trata y qué quieres transmitir en el libro? Sí, el libro empezó con esta foto. Sí. Es una foto que sacó un amigo mío, León Selnik, que es un puente ferrocarril que está en Tucumán. O sea, mi amigo es tucumano. Y yo vi ese puente y dije, no puede ser que ese puente no tenga historia. Necesita una historia. Y entonces me puse a escribir. Y como pasa a veces con los cuentos que empezaste y no para, no termina. Entonces, bueno, escribí el segundo, el tercero, el cuarto. Y era una época, era en 2016, ya se sentía una división en la política argentina, que ahora está mucho más fuerte, que también es una división que se siente en todo el mundo. Si alguien está interesado y no se acuerda, puede buscar atrás qué pasó en los años de 2016 y 2015, donde noté, o capaz que mi subconsciente notó, porque no lo tuve tan en cuenta mientras escribía, que la gente dejaba de hablarse, que se empezaban a formar grupos, que siempre se forman grupos, eso es algo natural en el ser humano, pero formaban esos grupos y en vez de formarlos y empezar a discutir entre ellos, tenían un muro invisible y dejaban de hablarse. Y era algo que no me gustaba, que lo hemos visto también de manera más inocente entre uno y un vecino. Si conoces el vecino y no necesariamente amigos, pero se conocen bien, saben qué le pasa a uno al otro y el vecino pone música fuerte, se lo perdonas. Si está bien, si está festejando su cumpleaños, o qué buena música que pone, o está medio mala la música, pero lo banco. Pero si no lo conociste al vecino todavía, o hace mucho que no se hablan, dices, ay, pero qué hijo de puta, ¿cómo va a poner música ahora, a esta hora? ¿Cómo lo odio? Y ni tienes ganas de hablarle. Ni siquiera le vas a tocar timbre para decirle que baje la música. Mm, Salvo que sean alemanes, los alemanes sí hacen eso. Pero en Argentina no, nadie va a tocar el timbre. Salvo que sea muy, muy, muy fuerte la música y llaman a la policía. sí, Y ese odio inicial, esa bronca inicial, escala, y se escala, y se escala, y se escala, y en algunos casos se escala tanto que se crea un odio tan fuerte que se genera violencia. Bueno, y eso pasa en un puente. En un puente hay dos pueblos que están acá en la tapa y la contratapa, que están unidos por este puente en el medio, eh, porque los separa un valle que es muy peligroso cruzarlo. Pero ese puente y en vez de reconstruirlo, dicen, no, lo dejamos ahí, ya fue. Es mucho trabajo reconstruirlo, dejamos. Y escuchan del pueblo del otro lado gritos, escuchan risa, escuchan música, fiesta, y empiezan a imaginarse qué estará pasando del otro lado. Y se mira los gritos, deben estar pegando a sus niños. Mira las risas, se deben estar riendo de nosotros. Y cosas así. Generan rumores. A base de los rumores, se genera envidia. Y a base de esa envidia se el odio. Y ya directamente no tienen ganas de reconstruir el puente porque dicen, si estos también nos odian a nosotros. Si nosotros nos odiamos a ellos, ellos deben odiarnos a nosotros. No hay ni una razón para reconstruir esto. ¿Para qué? Y así viven. Un pueblo enfrente del otro, con ese puente destruido en el medio, cada uno por su lado. Hasta que un día, una niña
crece en uno de esos pueblos, escucha todas esas historias que se cuentan sobre el otro pueblo y dice, ¿por qué son tan malos? No tiene sentido, yo no lo creo. Y en contra de todo lo que le dicen en el pueblo, decide bajar al valle porque encontró un camino para bajarlo y ver si es verdad. Y todo eso fue preámbulo. No les conté todo lo que está pasando en el libro. Y hay algo especial que tiene un puente, que la forma que cuentan esa historia lo cuenta en dos partes. Siempre cuenta primero la historia del puente y los dos pueblos, en formato leyenda, y después el avance de la niña en cada capítulo. Eso debido a cómo se escribió la historia y bueno, después me gustó cómo estaba quedando y por alguna razón funciona. Y eso es algo que me está diciendo la gente que es algo que les está gustando y también es algo que generó que es un libro que es muy bueno para gente que dejó de leer o que está empezando a leer, porque ese recordatorio y las repeticiones de algunas cosas hacen que se les hace más fácil Sí, leer eso me han dicho. Que fue sin querer, pero estoy muy feliz que ha pasado así porque es una nueva herramienta para que gente que les cuesta leer, pero quieren leer, puedan volver a leerlo. bueno, tu libro está transmitiendo muchas cosas y te cuento, la verdad me emociona hasta las lágrimas, porque yo leí tu libro en mi contexto en Estados Unidos. Mencionaste la grieta, un invento de Argentina, ¿no? Pero existe ahora, que pienso más fuerte en Estados Unidos. Y yo lo siento, lo veo cada día porque perdí amistades, porque no quiero comunicarme con algunos, porque estamos a otro lado bueno, te cuento, no soy muy de Trump, Mm. soy conservador, pero con Trump no puedo, y cuando algunos amigos hablan, no puedo más, y me hace mal en el cuerpo que la comunicación siempre está tan importante. No se puede vivir en una grieta, no, sin comunicación. No tenemos una república, no tenemos país, pero lo veo así y veo en mí también ese cambio. Para mí ahora es tan fácil decir, bueno, no hablo con él. No tiene sentido, ¿qué? No, es un pelotudo. Y él me va a ver como es. Antes un pelotudo también, pero leyendo tu libro es como, no, tenemos que cambiar nuestra forma de ser y regresar a un acuerdo. Tenemos que hablar, comunicar, pero te cuento, en Estados Unidos no veo esa puente ahora. Lo que, lo, lo que digo siempre en las presentaciones del libro es, em, lo que quiere decir un puente es que no es que tienes que querer a todos, o no está queriendo decir eso. Claro, hay gente que viene y dice, pero no puedes querer a todos. Y no te tiene que caer bien cualquier persona del mundo. No puede caerte bien cualquier persona del mundo porque tenemos diferentes opiniones y hay opiniones con las que yo no me llevo bien. Es así. Hay opiniones que yo no me las puedo bancar. Sí, Pero son las opiniones, no las personas. Y lo que quiere decir un puente es, no taches a una persona de entrada, conocela primero. Y de hecho, desde que lo escribí, me han pasado situaciones donde me quería tachar a una persona o una situación de entrada, y dice, no voy, no voy a ir, sin conocer a la persona. Sí, una vez me invitaron a un lugar y no quería ir. Y dije, ¿qué haría la niña? Y la niña iría. Después vas y te fijas si te gusta o no te gusta y decidís, pero conocé primero. Y en tu situación particular, esos amigos en un momento fueron amigos. Y ahí te puedo dar las enseñanzas que me dieron los niños en Alemania cuando presenté el libro allá, porque ahí doy un taller, en las escuelas a veces doy un taller sobre el tema de prejuicios y crear puentes. Y a veces lo tengo que adaptar porque niños de 6 años no necesariamente saben qué es un prejuicio. Eh, entonces les pregunto si les ha pasado una situación así, donde una persona que han querido o con la que se llevaban bien, de repente dejaban de hablarse. Y había niños que sí, que decían, sí, con mi mejor amigo nos peleamos. Dije, ¿por qué? No, porque jugó con el otro
tal y que no me gustaba ese, entonces dejamos de hablar. O ese vino y dijo que había dicho tal cosa. Dije, ¿y después qué pasó? No, le pregunté si era verdad y me dijo que no. Ah, mira, hablaron. Sí, perfecto. Sí, sí. A veces es tan simple de ir y charlar. Y había otro niño que decía que tenían una situación donde, claro, o sea, los problemas que tienen los niños donde no están de acuerdo son un poco más simples que los que tenemos los adultos, pero simplemente se pusieron de acuerdo que de ese tema no iban a hablar. Sí, sí, sí. Lo veo acá en Estados Unidos con niños y adolescentes. Obviamente, a veces van a hablar como hablan sus padres, ¿no? Y pasan cosas raras. Incluso cuando yo era niño, jugando al fútbol, ¿no? Con mis amigos, no existía la política. La pelota, sí, eso, todo. Pero hoy lo veo muy distinto en Estados Unidos, muy distinto y nos hace falta una niña que nos enseña cómo sanar heridas, ¿no? Que obviamente tenemos en Argentina, Estados Unidos, incluso en Alemania ahora. Yo creo que cada uno puede ser su propia niña. Es difícil. Es muy difícil y me reconozco que a mí también se me hace muy difícil. Y siempre me tengo que recordar que cada momento es una oportunidad para hacerlo. Como dije antes, hay momentos donde hay opiniones que son mi límite, hay Sí, posiciones políticas que son mi límite. Hace un tiempo yo me encontraba en un avión sentada al lado de una señora muy amable, muy, muy amable, y hay ciertos puntos de discusión donde yo paro y trato de desviar el tema porque ya sé a dónde va. Uno de esos en Argentina en específico es la religión. Porque yo soy atea. Y si bien Argentina es un poco más abierto, especialmente si hablas con alguien más de provincia, especialmente si es una provincia muy religiosa, puede volverse algo raro. Y si estás sentado en un avión, te puedes mover a otro lado. Entonces, bueno, me contaba ella que gracias a Dios y todas las cosas que, bueno, yo ahí ni reacciono. Y en un momento me preguntó si yo había ido alguna vez a una misa evangélica. Y no puedo mentir, o sea, le dije que no y que tampoco me interesaba, que era atea. Y me dijo, ¿por qué? Y ahí, en ese momento tenía dos opciones: callarme y distraerla, desviar la charla o decir la verdad. Y no sé por qué, capaz que porque sentí que la señora era muy amable y que era muy abierta a escucharme, pero me fui por la verdad. Y lo que siguió fueron 2 horas de charla muy abierta, donde ella compartió su posición muy evangélica, muy de Biblia, muy creyente, y yo compartí la mía, completamente contraria a la suya, que no hace falta poner los detalles ahora, porque no hace falta. Eh, no nos peleamos en ningún momento. Era una conversación de dos adultos que tenían opiniones muy diferentes, pero que podían charlar bien, que se veían en el medio. Cada tanto cuando se ponía dura la charla, miraban por la ventana y decían, ah, mira qué lindo que se ven las ciudades ahí abajo, porque era la primera vez que ella volaba. Eh, y salí de ese avión saludándola, abrazándola, ella invitándome a su iglesia, yo rechazando la invitación amablemente, y cada una por su lado. Pero creo que ella, como yo, salimos de esa conversación diciendo, mira que se puede. Todavía puedes tener una conversación con alguien que piensa completamente distinto que vos, que hasta en temas muy difíciles, por ejemplo, el derecho LGBTQ, piensa muy distinto que vos, y aún así puedes no odiarte cuando terminas de hablar. Yo lo único que le dije es, si día de mañana uno de tus hijos o nietos va y te dice, mamá, acá está mi novia, acá está mi novia, espero nada más que no la rechaces. Me dijo, espero que no pase. Y así bueno, pudimos separar nuestra conversación. Pero no es tuvimos que odiarnos entre nosotros. sí, 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 eso es lo más importante. Que hace falta a veces es curiosidad. Cuando yo hablo con alguien, y no me voy a bancar su forma de ver la vida, la política, pero a veces puedo lograr tener esa curiosidad. ¿Por qué está diciendo esto? No lo entiendo bien. Y tengo que escuchar para aprender algo de otra persona y no solamente responder que sos pelotudo, eso no es, solamente escuchar un rato
y reflexionar. Y yo, por ejemplo, soy muy fan de un deporte muy raro, el roller derby, ¿no? Que tiene una tiene valores increíbles, porque tocaste el tema de gente gay, trans, todo. Me enseñaron mucho ellos en su comunidad, cómo uno puede respetar cosas e incluso hacer preguntas, porque yo como hombre no entendí nada. ¿Cómo es ese proceso? Sos persona trans. No tenía ni idea. Prejuicios tenía muchos, pero muchos, muchísimos. Y yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de escuchar, más que nada escuchar unas historias. Y ahora entiendo mejor. No entiendo de todo, No pero hace falta, a veces no entiendo hace falta. Entiendo bastante para no poder odiar, y Sí, eso es simple odiar un grupo, pero una persona no tanto cuando estás escuchando una historia, una lucha, ¿no? Vas a tener exacto. compasión. Ahí dijiste algo muy importante, simple odiar a un grupo. Y ese es el punto de en inglés se dice mucho el othering, ellos y nosotros. Ellos son así y nosotros somos así. Y funciona con todo tipo de grupos. Es un truco muy de la política de generar los grupos. Acá en Argentina, la gente de bien y la gente no de bien. Y yo defino quiénes son la gente de bien. Mm, En Alemania nazi eran los alemanes de verdad y los alemanes no de verdad. Y yo defino sí, quiénes son los alemanes de verdad. Y se sí, repite ahora de quiénes son los alemanes de cuando está claramente definido quiénes son alemanes de verdad. Son los que tienen el pasaporte. ¿Tienes pasaporte? Sos alemán. Fin. Nada más. mm, Está en la Constitución, en el Grundgesetz. Ahí está. No sí. necesitas otra definición. Bueno, es Eh, así. Cuéntame un poco sobre el proceso de escribir ahora en español. Me interesa eso, porque sos alemana y ahora pienso que estás escribiendo directamente en español, ¿no? Ay, es una qué lindo. mezcla, ¿no? Yo empecé a escribir en español para practicar español. Como tenía que escribir mi tesis en español y quería mejorar, dije, bueno, me sirve escribir en alemán y traducirlo, porque te das cuenta que está traducido y tenía que buscar la forma de expresarme directamente en español. Entonces empecé a escribir en español. Y si veo ahora mis textos que escribí hace 10 años en español, veo cómo mejoré. Veámoslo del Sí. lado positivo, veo cómo mejoré. Lo veo en un cuento, como en un cuento, lo empecé hace 10 años, es, muy, muy distinto. Y es parecido al habla, o sea, alguien que ha aprendido en un momento un nuevo idioma se da cuenta que, llegas al punto donde ya no traducís en tu cabeza. Ya directamente, cuando hablo ahora español, no estoy pensando la frase en alemán para traducirla y decirlo en español. Puede pasar con alguna palabra que digo, ¿cómo era que se decía? Pero me pasa lo mismo en alemán. O sea, digo en alemán y pues quiero decir algo, alguna Sí. palabra específica, y digo, sé cómo se dice en español, pero no sé cómo se dice en alemán. Creo que eso le pasa a todos los que hablan más de un idioma y he escuchado que le pasa también a todos los que crecieron bilingüales o trilingüales, porque se cruzan todos los sinapsis y en un momento tu cabeza ya no puede diferenciar cuál es el idioma que estás hablando. He contestado a preguntas en alemán, en español, me pasa. Entonces, yo cuando hay ciertas escenas que me salen automáticamente en español, hay ciertas escenas que me salen en la cabeza en alemán y hubo frases que me salen en inglés por alguna razón. Ujú. No logré todavía descifrar por qué. Creo que es porque consumo bastantes medios en inglés, videos de YouTube, unos libros, entonces debe ser ahí ciertas frases que funcionan mejor en inglés. Pero no estoy escribiendo en inglés todavía, porque no me siento lista y siento que como leí muchos libros muy buenos en inglés. Terry Pratchett es un genio de la escritura. Siento que no puedo llegar a ese nivel, entonces me siento como trabada ahí. Español tampoco llego al nivel de los buenos, pues no los leí todavía porque me cuesta entenderlos, entonces me siento trabada. Y es escribir, después leer y darme cuenta que cometí muchísimos errores gramaticales, corregir esos, léalo en voz alta, corregir de vuelta errores gramaticales que no me había dado cuenta que estaban, corregir estilo y todo eso. Un texto siempre tiene que ser corregido muchas veces y después dejarlo descansar y ahí lo corregís de vuelta. O sea, un cuento ha sido corregido muchísimas veces y después al traducir al alemán ha sido corregido también muchísimas veces. De hecho, hay una parte en el texto en alemán que es distinto al texto en español
porque aproveché para mejorar una parte que no llegué a hacerla en español porque tuvimos que apurarnos a mandarlo a imprenta porque subían los precios. Mm, Entonces no llegué a corregirlo. Era justo antes de las elecciones y nos llamaron, mandalo ya porque la semana que viene o mañana aumentan los precios. Yo ahí, entiendo, cada vez que llego a esa parte me entiendo. Pero te veo, estás viajando mucho ahora para promocionar tu libro. Me interesa, tengo una última pregunta. ¿Tenés un nuevo proyecto en tu cabeza, un nuevo libro que estás pensando? pensando siempre, pensando siempre. De hecho, se están peleando los protagonistas en mi cabeza por protagonismo, Sí, eh, para que él siga escribiendo su historia. Tengo escrito, estoy pensando si ya vale como el escrito. Digamos que tengo escrito 2, en realidad son 5, pero 3 los tengo que retrabajar. Tengo escrito 2 que estoy tratando de ubicar en editoriales. sí. Uno que es para público juvenil y uno que es para público adulto. Que es para público adulto le tengo mucha fe, pero me estoy chocando con el problema de que estamos viviendo en una sociedad que piensa que la fantasía es para jóvenes adultos Mm, o niños o adolescentes y no para mujeres mayores de 40. Y escribí para mujeres mayores de 40. Capaz que ahí mm, cometí un error, aunque no creo. En realidad no creo que cometí un error porque em, había visto un post en Instagram de todo eso, Bookstagram y todo eso, de alguien que estaba escribiendo su novela, está buenísima, hay tanta gente que escribe, y se estaba quejando que todas las protagonistas, que al fin hay protagonistas mujeres en la fantasía, hace tanto que siempre eran hombres, o en la fantasía para niñas sí había chicas, pero que eran todas pendejas, eran todas 17 años, 17, 18 años. Decía, yo escribí una mujer grande, protagonista, heroína, grande, con experiencia de vida. ¿Cuántos años tenía? 27. Y yo como mujer de 34 decía, eso no es grande, sí, eso no es demasiada experiencia de vida. Y después hay muchos chistes de que por qué los protagonistas en fantasía nunca tienen más de 30, cuando los hombres sí, las mujeres no. Y en realidad mi protagonista tiene 54 y es mujer. sí. Y es madre de 3 hijos y fue ama de casa toda su vida, por lo cual tiene muchísima experiencia, pero también fue reprimida toda su vida porque tiene un esposo que piensa que la fantasía no sirve para nada y que es para niños, que es algo que me está pasando en la vida real. Constantemente Bueno, los mayores dicen, no, ¿para qué fantasía? De hecho, me pasó en un curso que me decían, no, yo no quiero que vengan acá a escribir fantasía. Y dije, ¿por qué? Y escribí fantasía igual y le callé la boca. sí. Y le costó, así que realmente le callé la boca. ¿Y qué iba a decir? Bueno, la protagonista tiene 54 y está medio perdida en su vida porque siento que con las personas que he conocido, las mujeres que he conocido en esa edad, también llegan a un punto, están todos los hijos fuera de casa, el esposo sigue trabajando y llegan a un punto que dicen, ¿y ahora qué hago yo? Empiezo a trabajar, un empleo que me paga plata, pero nadie me toma porque supuestamente no trabajé toda mi vida, entonces supuestamente no tengo experiencia, supuestamente hace tanto que estoy fuera del mercado laboral, entonces ¿qué hago con mi vida? ¿Sigo así? ¿Empiezo un hobby? Cosas así. Y esa protagonista empieza a trabajar como asistente para un mago, que ella piensa que es un ilusionista, pero no, no es un ilusionista común y corriente. Y bueno, de todo un tipo de aventura mágica, eh, donde se da cuenta que todo lo que ella piensa de la fantasía no estaba tan equivocada y todo lo que su esposo piensa sí. Empieza a tomar control de su vida otra vez, responsabilizarse de su vida y, bueno, sus propias decisiones y liberarse también. Mm, Y no muy es bien, una historia de amor. Eso muy también bien. me fue muy importante, por un lado, porque no sé escribir amor, no hubiese sonado muy honesto, y por otro lado, porque creo que hay tantos libros de amor ahí afuera que pueden ser buenos o no, no lo puedo opinar porque no son las historias que yo suelo leer, que por eso no lo sé escribir. Y creo que esa historia no necesitaba una nueva historia de amor. Mm, Esa protagonista necesitaba amarse a sí misma primero. sí, qué lindo. Bueno, Julia, qué lindo saber de tus proyectos. Por ahora,
eh, te quiero contar que tu libro, un éxito para mí, muy importante que transmitir, que van a leer tu libro. Voy a poner todo tu información del libro en ese Instagram, Julián, para Sí, en que Instagram. puedan conectarse. Hablamos una vez más con tus nuevos proyectos. Un gusto charlar con vos. Me Y siento una como cosa Pedro con más, tres colas. porque siempre me salto esto que es súper importante. El libro está completamente ilustrado. Esta es mi imagen favorita. Sí, qué lindo. Y son ilustraciones de David Ayala. Es un argentino Sí, de San Luis que vive en Buenos Aires. Está estudiando diseño gráfico. Tenía 22 años cuando estaba ilustrando esto. Y David hizo un trabajo excelente. Todas las páginas tienen ilustraciones, digamos, un poco así. mira, mira vos. Y si bien el libro en sí no tiene descripciones de los personajes ni de los pueblos, nos fue importante representar la cultura andina en esto, porque Tucumán, como queda Sí, en la cordillera, o cerca de la cordillera, y los incas han llegado hasta Tucumán, queríamos que se representara esta cultura. De hecho, estas son, se ve un poco más cerca, la niña. sí, qué lindo. Entonces, por eso se ven así, y yo creo que David hizo un gran trabajo en esto. Sí. Y muestra un gran talento y espero que siga creciendo en sus ilustraciones. Ah, qué bárbaro. No todo, Julia, muy lindo. Muchísimas gracias por la charla y otra vez tienen que leer su libro, muy lindo, sus mensajes dentro del libro, increíbles para mí. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias a vos. Muchas gracias Nos a vos. vemos en la próxima. Totalmente. Chao, chao.